Hay momentos en la vida en los que la sabiduría no proviene de hablar, ni de leer, ni siquiera de la experiencia, sino de escuchar. No del tipo de escucha que solo oye sonidos, sino de aquella que percibe el significado, la voz silenciosa detrás del ruido. Esta es la historia de un niño que descubrió esa verdad. Un niño que, por el simple acto de escuchar, se volvió más sabio que muchos mucho mayores que él. Es una historia sobre la paciencia en un mundo que corre, sobre la humildad en un mundo que grita, y sobre la fuerza silenciosa que nace de escuchar de verdad. Antes de comenzar, si las historias que despiertan el corazón e inspiran el espíritu te hablan, toma un momento para darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte a este canal. Cada historia está creada para recordarte que la sabiduría no está lejos, vive dentro de tu propio viaje. Ahora, comencemos. En un pequeño pueblo de montaña, rodeado de pinos susurrantes y ríos serpenteantes, vivía un niño llamado Eliam. No era notable por su apariencia, iba descalzo la mayoría de los días, con polvo en las mejillas y una luz curiosa en los ojos. Sin embargo, todos los que lo conocían lo recordaban, porque tenía un hábito raro en un mundo que amaba el ruido, escuchaba. Cuando los ancianos hablaban, él se sentaba en silencio a sus pies. Cuando sus amigos reían y discutían, él observaba, absorbiendo cada palabra. Hasta el viento parecía conocer su atención, pues a menudo se detenía en medio de una tarea, como si el murmullo de las hojas guardara secretos que solo él podía oír. Pero no todos lo entendían. ¿Por qué no hablas más, Eliam?, se burlaban sus compañeros. Nunca serás notado si sigues callado. Él solo sonreía, bajando la mirada. Estoy aprendiendo, decía en voz baja. Y aprender comienza con escuchar. Lo que nadie sabía era que el silencio de Eliam no era timidez, sino hambre. Un hambre de comprender el mundo más allá de sí mismo. Una mañana de primavera, un maestro viajero llegó al pueblo. Era un anciano con un bastón de madera de olivo y unos ojos que contenían tanto tristeza como alegría. Su nombre era Amaron, y se le conocía por recorrer de pueblo en pueblo compartiendo lecciones de sabiduría y virtud. Cuando entró al mercado, la gente se reunió a su alrededor, ansiosa por escuchar sus palabras. Eliam se quedó al borde de la multitud, inadvertido, su pequeña figura oculta entre hombros más altos. Amaron habló. El hombre sabio no busca ser escuchado, busca comprender. Escucha más de lo que habla, y cuando habla, sus palabras tienen peso. Los aldeanos asintieron cortésmente, pero su atención se desvió mientras los mercaderes gritaban, los niños jugaban y los chismes sonaban más fuerte que la verdad. Sin embargo, Eliam permaneció inmóvil, con todos sus sentidos despiertos. Cuando la lección terminó y la gente se dispersó, Eliam se acercó al maestro y se inclinó. «Maestro, ¿puedo caminar contigo?», preguntó. El anciano lo observó con atención. «¿Por qué deseas caminar conmigo?». «Para aprender a oír como tú oyes», respondió Eliam. Amaron sonrió levemente. «Entonces camina a mi lado, pero habla solo cuando sea necesario». Y desde aquel día, el niño lo siguió. Los días se convirtieron en semanas mientras viajaban juntos por bosques y colinas. Amaron rara vez explicaba sus enseñanzas con palabras. En cambio, enseñaba a través del silencio, en la forma en que observaba el amanecer, en la paciencia con la que recogía leña, en la calma que nunca abandonaba su rostro, incluso cuando llegaban las tormentas. Al principio, Eliam se impacientó. Una tarde rompió el silencio. «Maestro, ¿cuándo me enseñarás sabiduría?». Amaron miró las llamas de su pequeña fogata. «Te he estado enseñando todos los días». «No lo entiendo», dijo el muchacho. «Eso es porque escuchas buscando instrucciones, no comprensión. Escucha no solo mis palabras, sino mis acciones, el mundo y tu propio corazón». Eliam guardó silencio.
Aquella noche permaneció despierto mucho después de que Amaron se durmiera, escuchando. Oyó al río murmurar contra las piedras, al viento suspirar entre las ramas de los pinos, al ritmo de su propia respiración. Por primera vez, sintió que formaba parte de una conversación más grande, el silencioso lenguaje de la vida misma. Una mañana entraron en una ciudad bulliciosa. El maestro le dijo a Eliam: «Nos quedaremos aquí 3 días. Escucha con atención, porque la sabiduría a menudo se esconde donde hay confusión». El mercado era un caos, comerciantes gritando, carros crujiendo, música resonando por las calles estrechas. El ruido abrumaba los sentidos del muchacho hasta que le dolía la cabeza. Intentó escuchar, pero cada voz exigía atención. Un mercader le llamó: «Muchacho, ven a aprender el precio de la plata». Un artista cantaba en voz alta cerca de allí. Un mendigo clamaba por monedas. Al caer la tarde, Eliam estaba agotado. «No puedo oír nada con claridad, maestro», confesó. «Hay demasiado ruido». Amaron puso una mano sobre su hombro. «Entonces encuentra el sonido que hay debajo del ruido». Eliam frunció el ceño, sin comprender del todo lo que quería decir. Pero al día siguiente, volvió a intentarlo. En medio de los gritos, empezó a notar patrones: el ritmo de los pasos, el golpe constante de los martillos, el murmullo bajo de las conversaciones que formaban una especie de música bajo el caos. Y más profundo aún, escuchó algo más: el sonido de las necesidades de las personas, la soledad en sus risas, el miedo detrás de su enojo, el anhelo en sus palabras. Esa noche, mientras descansaban junto a la puerta de la ciudad, Eliam susurró: «Maestro, creo que lo entiendo. Cada voz esconde otra voz debajo de ella». Amaron asintió con una leve sonrisa. «Ahora comienzas a oír». En la tercera noche, mientras se preparaban para dejar la ciudad, una tormenta se levantó sobre las colinas. Los truenos resonaban como tambores de guerra y la lluvia caía con fuerza. A través del aguacero se oyó un débil llanto, la voz de un niño. Sin dudarlo, Eliam corrió hacia el sonido. Entre el barro y el viento, siguió la voz hasta encontrar a una pequeña niña atrapada bajo un carro volcado. Llamó a Amaron, y juntos la liberaron, llevándola a un refugio. Cuando la tormenta pasó, Amaron preguntó: «¿Cómo pudiste oír su llanto entre tanto ruido?». Eliam pensó un momento. «No lo sé. No estaba escuchando el sonido, estaba escuchando lo que importaba». Los ojos del maestro brillaron con orgullo. «Y eso, hijo mío, es sabiduría». Después de muchos meses, llegó el momento de que Eliam regresara a su aldea. Amaron lo abrazó y le dijo: «Has aprendido a no escuchar solo con los oídos, sino con el espíritu. Nunca lo olvides, la sabiduría no se encuentra en las palabras, sino en el corazón que las recibe». Eliam se inclinó profundamente y comenzó el largo viaje de regreso a casa. A lo largo del camino, notó cuánto había cambiado. Los mismos pájaros seguían cantando en los árboles, pero ahora su canto le hablaba de alegría. El mismo río seguía fluyendo, pero ahora su sonido le recordaba el suave paso del tiempo. Incluso el silencio, antes vacío, ahora se sentía lleno. Cuando llegó a su aldea, la gente notó enseguida la diferencia. El niño que antes decía poco ahora hablaba con una calma llena de fuerza. Cuando surgían disputas, escuchaba cada punto de vista antes de hablar. Sus palabras, aunque pocas, llevaban paz. Los campesinos buscaban su consejo, los niños seguían su ejemplo y los ancianos se maravillaban de que un alma tan joven pudiera hablar con tanta verdad. Con el tiempo, Eliam llegó a ser conocido no como el niño que decía poco, sino como el niño que escuchó y se volvió sabio. Años más tarde, la fama de la sabiduría de Eliam se extendió más allá del valle hasta llegar a oídos del rey. El gobernante,
conocido por su temperamento y su orgullo, lo mandó llamar a la corte real. Cuando Eliam llegó, se inclinó con respeto. El rey lo observó con curiosidad. «He oído que eres sabio», dijo el rey. «Dime, ¿cuál es el secreto de la sabiduría?» Eliam miró alrededor del gran salón, nobles discutiendo, cortesanos murmurando, sirvientes corriendo para obedecer. Esperó hasta que el silencio se impuso. Entonces respondió: «El secreto de la sabiduría es escuchar antes de juzgar, observar antes de actuar y comprender antes de hablar». El rey frunció el ceño. «Eso suena demasiado simple». «Simple», dijo Eliam, «pero no fácil. Porque la mayoría de los hombres escuchan solo para responder, no para entender». La corte quedó en silencio. El rey se recostó en su trono, humillado. Esperaba acertijos ingeniosos, no una verdad tan serena. Esa noche, el rey no pudo dormir. Las palabras del muchacho resonaban en su mente, y desde aquel día comenzó a escuchar, a su pueblo, a sus consejeros e incluso a su propia conciencia. Y aunque la historia recuerda al rey por sus victorias, fue Eliam quien le enseñó la sabiduría de gobernar con compasión. Pasaron los años, y Eliam envejeció. Su cabello se volvió plateado, como el reflejo del río al atardecer, pero sus ojos nunca perdieron su luz. Los niños solían venir a sentarse junto a él bajo el mismo gran roble donde él alguna vez había escuchado a los ancianos. Uno de ellos, un pequeño curioso, le preguntó: «Maestro, ¿cómo te volviste tan sabio?» Eliam sonrió con dulzura. Escuchando cuando los demás hablaban, y escuchando aún cuando nadie lo hacía. El niño frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Escuchar no termina cuando las voces se detienen», dijo Eliam. «Cuando estás solo, el mundo sigue hablando, a través del susurro del viento, el latido de tu corazón, los recuerdos que enseñan y el silencio que revela». Se señaló el pecho. «La sabiduría comienza cuando aprendes a oír lo que tu corazón dice antes de que tu orgullo responda». Los niños asintieron, aunque no lo comprendieron del todo. Pero sus palabras permanecieron con ellos mucho tiempo después de que él se fue. A medida que las estaciones cambiaban y las generaciones pasaban, la historia de Eliam se convirtió en una leyenda en el pueblo de montaña. Los padres contaban a sus hijos la historia del niño que escuchó y se volvió sabio, no porque hubiera nacido con dones especiales, sino porque fue lo bastante humilde para aprender de todos y de todo lo que lo rodeaba. Su historia les recordaba que, en un mundo lleno de voces que compiten por ser escuchadas, quien escucha profundamente siempre encontrará la verdad. Escuchar no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la puerta por la que entra la comprensión. El que escucha ve lo que otros pasan por alto, siente lo que otros ignoran y actúa con claridad cuando los demás están cegados por el ruido. Escuchar es amar. Comprender es guiar. Y combinar ambos es vivir con sabiduría. La historia de Eliam nos enseña algo que el mundo olvida con demasiada facilidad, que la grandeza no proviene de ser la voz más fuerte en la sala, sino de ser aquel que realmente sabe escuchar. Cada persona que conoces, cada momento que vives, te está diciendo algo. Pero la sabiduría solo llega cuando eres lo suficientemente silencioso para escuchar. Así que pregúntate, ¿estás escuchando de verdad? ¿A tus seres queridos, a tus circunstancias, a tu propio corazón? Quizás las respuestas que has estado buscando te han estado susurrando todo este tiempo. Sé como el niño que escuchaba, no para ser elogiado, sino para comprender. Porque quienes escuchan se vuelven sabios, y quienes se vuelven sabios cambian el mundo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias que despierten el alma y nos recuerden las verdades eternas ocultas en la vida cotidiana. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, que camines con fuerza silenciosa, y que cada momento te enseñe algo digno de escuchar.